Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a estar resumiendo el documento 188 que se titula El período en la tumba. Comenzamos. Los líderes judíos habían planeado que el cuerpo de Jesús fuera arrojado en las fosas abiertas de Gevena, al sur de la ciudad. Así se acostumbraba a disponer de las víctimas de la crucifixión. Si se hubiera cumplido este plan, el cuerpo del maestro habría estado expuesto a las bestias. José de Arimatea, acompañado de Nicodemo, había ido ante Pilato para pedir que le fuera entregado el cuerpo de Jesús y darle sepultura adecuada en su sepulcro privado. Era frecuente que los amigos de los crucificados sobornaran a las autoridades para obtener el cuerpo y darle digna sepultura. Al escuchar Pilato, le otorgó el permiso rápidamente. Un grupo de judíos que representaban el Sanedrín fueron al Gólgota a asegurarse de que el cadáver de Jesús fuera arrojado junto con el de los bandidos y que ninguno de los seguidores lo tomara. Sección número 1. El entierro de Jesús. Al llegar José de Arimatea, allí vio a los representantes del Sanedrín y los soldados. Al presentar José la orden de Pilato al centurión, los judíos se airaron e intentaron apoderarse del cuerpo. El centurión llamó a 4 de sus soldados, quienes, desvainando sus espadas, protegieron el cuerpo del maestro. Cuando se hubo restaurado el orden, el centurión leyó el decreto de Pilato y, haciéndose a un lado, dijo a José: este cuerpo es tuyo para que hagas lo que creas conveniente. Yo y mis soldados nos aseguraremos de que nadie interfiera. Una persona crucificada no podía ser enterrada en cementerio judío, y José de Arimatea y Nicodemo conocían esta ley. Dispusieron entonces ponerlo en el nuevo sepulcro de la familia de José, que estaba situado al norte del Gólgota, camino a Samaria. José realmente creía que Jesús resucitaría de entre los muertos, pero Nicodemo lo dudaba. Estos exmiembros del Sanedrín habían manifestado su fe en Jesús más o menos en secreto. Los cosanedristas ya lo sospechaban, aún antes de que se retiraran del concilio. A eso de las 4:30 de la tarde, partió la procesión fúnebre de Jesús de Nazaret del Gólgota, en dirección al sepulcro de José del otro lado de la carretera. El cuerpo estaba envuelto en un sudario de lino, y lo llevaban 4 hombres, seguidos por las fieles mujeres de Galilea. Los mortales que llevaron el cuerpo de Jesús fueron José, Nicodemo, Juan y el centurión romano. El sepulcro era una cámara de 3 metros cuadrados, y allí lo prepararon para la sepultura. José y Nicodemo habían traído grandes cantidades de mirra y aloe, y procedieron a envolver el cuerpo con vendajes saturados en estas soluciones. Cuando terminaron el proceso de embalsamamiento, ataron un paño alrededor de la cara, envolvieron el cuerpo en un sudario de lino y con reverencia lo depositaron en un anaquel de la tumba. Al salir, el centurión señaló a sus soldados que ayudaran a hacer rodar la piedra que sellaba la entrada del sepulcro. Luego los soldados regresaron a hacerse cargo de los otros 2 cadáveres. El entierro de Jesús se hizo deprisa y con apuro, porque era la vigilia del sábado. Los hombres se apresuraron de vuelta a la ciudad, pero las mujeres permanecieron junto a la tumba hasta que se hizo de noche. Ellas habían estado cerca mientras estaban los hombres. No era permitido que se asociaran con ellos. Ellas entendieron que el cadáver de Jesús no había sido preparado adecuadamente. Así que acordaron ir a casa de José, descansar el sábado y preparar especias y ungüento para ir el domingo por la mañana para embalsamar su cuerpo adecuadamente para el reposo de su muerte. Las mujeres fueron María Magdalena, María la mujer de Clopas, Marta, la hermana de la madre de Jesús, y Rebeca de Cefres. Aparte de David y José de Arimatea, muy pocos creían que resucitaría al tercer día. Sección número 2. La vigilancia de la tumba. Aunque los seguidores de Jesús no hicieron caso de la promesa de Jesús de resucitar al tercer día, sus enemigos sí lo hicieron. Se reunió el Sanedrín y decidieron personarse ante Pilato con la solicitud que se apostara una guardia romana ante la tumba de Jesús para impedir que sus amigos la tocaran.
El portavoz de este comité dijo a Pilato que Jesús dijo cuando estaba vivo que resucitaría al cabo de 3 días. Le pidieron que emitiera una orden para asegurar el sepulcro, pues temían que sus seguidores robaran el cadáver, para luego decirle al pueblo que él resucitó de entre los muertos. Y Pilato les dio una guardia de 10 soldados. Así fueron no solo estos 10 soldados, sino también 10 guardianes del Sanedrín. Los soldados hicieron rodar otra piedra con el sello de Pilato. Estos 20 hombres estuvieron en vigilia hasta la resurrección, y los judíos le traían alimentos y bebidas. Sección número 3. Durante el sábado. Durante todo el sábado, los discípulos y los apóstoles permanecieron ocultos. Todo Jerusalén hablaba de la muerte de Jesús en la cruz. Había casi 1,5 millones de judíos presentes en Jerusalén, que provenían de todas partes del Imperio Romano y Mesopotamia. Era el comienzo de la semana de Pascua. Y todos estos peregrinos que se enterarían de los diferentes eventos, se enterarían de la resurrección también, y llevarían la nueva a su sitio de origen. Ya avanzada la noche del sábado, Juan convocó en secreto una reunión con los 11 apóstoles en la casa de su padre, en el aposento donde tuvieron la última cena. María, la madre de Jesús, junto con Ruth y Judá, volvieron a Betania, junto a la familia. David se quedó en casa de Nicodemo, pues había acordado que sus mensajeros que lo vieran allí el domingo en la mañana. Las mujeres de Galilea habían preparado especias para embalsamar mejor el cadáver de Jesús. El que informa no sabe exactamente qué sucedió esas noches de Jesús. Murió la muerte natural de cualquier mortal, pero dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero no comprenden completamente por qué el ajustador del pensamiento, que ya había sido personalizado, y lo que debió encomendar fue la contraparte espiritual del trabajo temprano del ajustador, al espiritualizar la mente mortal para permitir la transferencia de la transcripción de la experiencia humana a los mundos de estancia. En verdad no saben por seguro qué fue lo que Jesús encomendó a su Padre. La forma física del Maestro reposó allí hasta las 3 de la mañana del domingo. Esta comisión de seres intermedios que están informando detalladamente la vida de Jesús se atrevieron a especular sobre lo que pudo haber pasado durante las 36 horas de la muerte hasta la resurrección. Número 1. La conciencia de ser creador de Micael debe haber estado separada y totalmente libre de la mente mortal asociada a la encarnación física. Número 2. Sabemos que el ex ajustador del pensamiento de Jesús estuvo presente en la tierra durante este período y al mando personal de las huestes celestiales reunidas. Número 3. La identidad espiritual adquirida del hombre de Nazaret se fue desarrollando durante la vida en la carne. Primero, mediante los esfuerzos del ajustador del pensamiento, y luego mediante su perfecto ajuste personal entre las necesidades físicas y los requisitos espirituales de la existencia mortal ideal, a través de la continua decisión de hacer la voluntad del Padre. No saben si esta realidad espiritual volvió para formar parte de la personalidad resucitada, pero creen que sí. Algunos creen que la identidad del alma de Jesús reposa en el seno del Padre y que será liberada después al asumir el liderazgo de la finalidad de Nevadón en su destino desconocido en relación con los universos aún no creados en el espacio exterior. Número 4. Creemos que la conciencia humana o mortal de Jesús durmió durante estas 36 horas, tal como otro mortal. En el gran patio de las salas de resurrección del primer mundo, actualmente hay una magnífica estructura material morontial, conocida con el nombre de Monumento Conmemorativo de Micael, que ahora lleva el sello de Gabriel. Fue creado poco después de la partida de Micael de este mundo y lleva esta inscripción: en memoria del paso mortal de Jesús de Nazaret de Urantia. Existen pruebas de transacciones hechas en el universo durante la muerte de Jesús en el universo y en la tierra, tales como que el padre de la constelación de Noratiadec estaba en Urantia recibiendo instrucciones de Micael en este periodo de estadía en la tumba. También existen otras pruebas que indican que no toda la personalidad de Jesús estaba dormida e inconsciente durante este periodo de muerte física aparente. Sección número 4. El significado de la muerte en la cruz.
Aunque la muerte de cruz no fue para expiar la culpa racial del hombre mortal, ni para calmar la ira de un Dios ofendido, ni para abrirle el camino a un hombre pecador para salvarlo. A pesar de que todas estas ideas son erróneas, existe sin embargo significados en esta muerte que no podemos pasar por alto. Es cierto que la Tierra se conoce entre los planetas vecinos habitados como el mundo de la cruz. Jesús vino a vivir una vida mortal. La muerte es parte de la vida y es el último acto del drama mortal. Jesús no murió para rescatar al hombre de las garras de los gobernantes apóstatas, ni de los príncipes caídos de las esferas. El Padre en el cielo nunca concibió una injusticia tan burda. Jamás condenaría un alma mortal por las malas acciones de sus antepasados. Tampoco fue la muerte de cruz un sacrificio consistente en pagarle a Dios una deuda que la raza humana le debía. Muchas enseñanzas se dieron antes de Jesús, pero Jesús vino a representar el amor y la misericordia del Padre Celestial. La naturaleza animal puede ser hereditaria, pero el pecado no se transmite de padre a hijo. El pecado es un acto deliberado y consciente de rebeldía contra la voluntad del Padre y las leyes de los hijos cometido por una criatura. Jesús vino y murió para todo un universo, no solamente para las razas de este planeta Tierra. Los mortales tenían derecho a la salvación aún antes que Jesús viniese. Aunque es cierto que el escoger este planeta para su autootorgamiento iluminó grandemente el camino de la salvación. Aunque no es adecuado decir que Jesús es un rescatador, alguien que se sacrifica o un redentor, es correcto referirse a él como un salvador, pues él hizo más claro y más seguro el camino de la salvación para todos los mortales, de todos los mundos del universo. Una vez que captemos el concepto de Dios como Padre verdadero y amante, caerán completamente todos esos conceptos primitivos sobre Dios, que lo ven como un monarca ofendido, rígido y todopoderoso, que se deleita en sorprendernos en nuestros errores. Toda idea de rescate y expiación es incompatible al concepto de Dios que enseñó Jesús. Todo este concepto erróneo está arraigado y anclado en el egoísmo. Por eso no se avanza en la confraternidad de los hombres y en el amor entre todos los hombres. La mayor preocupación del creyente no debe ser el deseo egoísta de la salvación personal, sino más bien el impulso altruista al amor y por lo tanto al servicio del prójimo, así como Jesús sirvió y amó a los hombres mortales. El verdadero creyente solo se preocupa por su separación actual de Dios y como ir en busca de esa unidad haciendo su voluntad. La salvación humana está basada en dos realidades: la experiencia individual de la paternidad de Dios y su verdad correlacionada, y la hermandad entre los hombres. Y es verdad que nos perdonarán nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sección número 5. Las lecciones de la cruz. La cruz por siempre muestra que la actitud de Jesús hacia los pecadores no fue ni de condenar ni de condonar, sino más bien de salvación eterna y amante. El amor divino no solamente perdona las faltas, las absorbe y realmente las destruye. El perdón del amor trasciende enteramente el perdón de la misericordia. La misericordia pone a un lado la culpa del mal, pero el amor destruye para siempre el pecado y toda debilidad que de él resulte. Jesús trajo a Urantia un nuevo método de vivir. Nos enseñó a no resistir al mal, sino a encontrar a través de él la bondad que destruye al mal eficazmente. El perdón de Jesús no es condonar, es la salvación de la condenación. La salvación no le resta importancia a la falta, sino que la enmienda. El verdadero amor no transige con el odio, ni lo condena, sino lo destruye. El amor de Jesús no está nunca satisfecho con el simple perdón. El amor del Maestro implica rehabilitación y sobrevivencia eterna. Jesús, por el poder de su amor personal por los hombres, pudo romper la garra del pecado y del mal. De esta manera liberó al hombre para que éste pudiera elegir los mejores caminos del vivir. Jesús ilustró una liberación del pasado que en sí mismo prometía el triunfo del futuro. El perdón proveyó así la salvación. La belleza del amor divino, una vez que entra plenamente en el corazón humano, destruye para siempre el encanto del pecado y el poder del mal. Jesús convirtió la cruz en el símbolo eterno.
del triunfo del amor sobre el odio y de la victoria de la verdad sobre el mal, al orar así: Padre, perdónelos porque no saben lo que están haciendo. Esta devoción de amor fue contagiosa en todo un vasto universo. Los discípulos se contagiaron de su maestro. Este sublime espectáculo de la muerte de Jesús humano en la cruz del Gólgota ha sobrecogido las emociones de los mortales, tanto en Urantia como en otros mundos, y ha producido al mismo tiempo una mayor devoción de los ángeles. La cruz no es el símbolo del sacrificio del Hijo de Dios inocente, en sustitución de los pecados culpables, ni para apaciguar la ira de un Dios ofendido, sino que la cruz permanece para siempre en la tierra y en todo el vasto universo, como símbolo sagrado de los buenos que se autotorgan para los malos, y que, al hacer así, los salvan mediante esta misma devoción de amor. La cruz es el símbolo de la forma más alta de servicio altruista. Es la devoción suprema del otorgamiento pleno de una vida recta en el servicio de un ministerio incondicionado, aún en la muerte de cruz. Debemos ver la cruz como la manifestación final del amor y de la devoción de Jesús en su misión de la vida en autootorgamiento a las razas mortales de su vasto universo. Ved en la muerte del Hijo del Hombre la cumbre del amor divino del Padre por sus hijos, en las esferas de los mortales que están dispuestos a recibir estos dones y esta devoción. No hubo nada en la cruz que el Padre solicitara, solo lo que Jesús tan voluntariamente dio, negándose a evitarlo. Ningún hombre debe creer nunca que el Creador no sepa la naturaleza o grado de sus aflicciones temporales. Sabemos que la muerte en la cruz no fue para reconciliar al hombre con Dios, sino para estimular al hombre a la comprensión del amor eterno del Padre y de la misericordia sin fin de su Hijo, y para difundir estas verdades universales a todo un universo. Y hasta aquí este documento, los espero en el próximo.